La energía que se esconde tras el silencio. Hola a todos, bienvenidos al canal. Si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos las próximas historias. Imaginen esta escena. Una abuela de 72 años, antes activa y conversadora, ahora pasa horas sentada en el sillón mirando por la venta. Su nieto le pregunta, «Abuela, ¿jugamos?» Ella sonríe cansada, pero dice, «Hoy no, cariño». La casa se llena de un silencio que duele más que las palabras. Esa falta de energía no es solo cansancio de la edad. Detrás puede esconderse una realidad silenciosa: la depresión en adultos mayores. A diferencia de los jóvenes, ellos rara vez dicen, «estoy triste». En vez de lágrimas, hay fatiga crónica. En lugar de quejas, desconexión. El cuerpo habla cuando la mente no puede. Dolores sin causa, pérdida de apetito, sueño interrumpido. Pero hay esperanza. La solución no está en grandes gestos, sino en microacciones. Primero, validar. «Abuelo, veo que te cuesta levantarme. ¿Cómo puedo ayudarte?» Luego, activar sin presionar. Caminar juntos 10 minutos al día. Regar una planta. Compartir un recuerdo mientras se prepara el café. Estos pequeños ritos reconstruyen puentes entre el aislamiento y la vida. Un estudio de la Universidad de Barcelona muestra que 15 minutos de actividad física suave al día aumentan un 30% la producción de serotonina en mayores de 65 años. No se trata de correr maratones. Basta estirar las manos hacia el cielo al despertar, o mover los pies al ritmo de una canción. La energía regresa cuando dejamos de buscarla en grandes fuegos y encendemos chispas cotidianas. Mañana hablaremos de las causas invisibles detrás de esta pérdida de vitalidad. Por ahora recordad, el primer paso nunca es saltar, sino apoyar suavemente un pie en el suelo. ¿Por qué desaparece la chispa? Causas invisibles. Imaginen a la misma abuela del primer capítulo. Hoy su hija nota algo nuevo. Al servirle la sopa, ve que la cuchara tiembla en su mano. No es el Parkinson. Es que lleva meses durmiendo 3 horas por noche, pero no lo contó por no molestar. La pérdida de la chispa vital en la tercera edad rara vez tiene una sola causa. Primero, lo biológico. Después de los 65, el cerebro reduce la producción de dopamina y serotonina, neurotransmisores de la motivación, hasta un 40%. Segundo, lo social. La jubilación, la muerte de amigos o la soledad crónica crean un vacío que muchos llenan con nada. Pero hay factores invisibles que hasta los médicos pasan por alto. 1. Dolor silencioso. Artrosis no diagnosticada. Pérdida auditiva no tratada. Cada movimiento duele, pero ya es normal a mi edad. 2. Efecto dominó de los medicamentos. Un antihipertensivo puede causar fatiga. Un ansiolítico, apatía. Tomados juntos apagan la chispa. 3. Hambre de luz solar. En mayores con movilidad reducida, la falta de vitamina D, sintetizada con el sol, causa debilidad muscular y depresión. Un estudio del Hospital Gregorio Marañón reveló que el 68% de los casos de astenia senil mejoraron al ajustar dosis de medicamentos o añadir suplementos vitamínicos. ¿Qué hacer? Revisar con el médico todos los fármacos, incluso los inocentes como colirios o vitaminas. Reemplazar el «¿cómo estás?» por «¿qué has sentido hoy en el cuerpo?». Muchos expresan malestar físico antes que emocional. Crear un ritual de luz. 15 minutos diarios junto a una ventana soleada mientras se toma té. La luz regula el cortisol y el sueño. La nieta de nuestra abuela hizo esto. Cambió su medicación para la presión. Le regaló una planta que riegan juntas cada mañana. Y ahora usan esas horas para hablar de cómo se siente su cuerpo. No es magia. Es ciencia con cariño. Mañana les mostraré cómo Juan y Marta, de 78 y 81 años, lograron recuperar su chispa incluso cuando todo parecía perdido. Pausa. Por hoy recuerden, cuando el alma no tiene palabras, el cuerpo grita.
Aprendamos a escuchar. Transición suave al siguiente capítulo sin repetir información previa. 10 historias reales. Juan y Marta en la encrucijada. Imaginen a Juan, 78 años, sentado en el mismo banco del parque donde antes leía el periódico. Hoy mira sus manos callosas, inmóviles. A su lado, Marta, su esposa de 81, intenta abrocharle el abrigo. Sus dedos ya no obedecen como antes. ¿Para qué si mañana será igual?, susurra él. Es martes, pero podría ser cualquier día. Hace un año, Juan cultivaba tomates en su balcón. Marta tejía suéteres para los bisnietos. La caída comenzó con lo pequeño. Dejar de regar las plantas porque no tienen sed. Omitir la siesta de tarde por insomnio acumulado. Luego vino el círculo. Menos movimiento, más dolor articular, menos ganas de levantarse. Su hija Ana los visitó tras 3 semanas sin noticias. Encontró la nevera casi vacía, las cortinas cerradas. No era pereza. Juan tomaba un diurético que le agotaba el potasio, causándole debilidad muscular. Marta, por vergüenza, ocultaba su pérdida auditiva. El aislamiento sonoro la sumió en indiferencia. La solución llegó en 4 pasos simples. 1. Revisión médica realista. El geriatra ajustó la dosis del diurético de Juan y recetó suplementos de vitamina B12. A Marta le adaptaron audífonos económicos del centro de salud. 2. Rutinas de 5 minutos. Ana los invitaba a paseos de un banco a otro. Caminar 50 metros, sentarse, observar pájaros. Luego, aumentar un banco cada 2 días. 3. Alimentación en equipo. En vez de cocinar solos, ahora pelan verduras juntos mientras Ana friega. La acción compartida reduce la fatiga. 4. Memoria activa. Cada noche eligen una foto antigua y describen 3 detalles. No es ejercicio mental, es revivir historias. A las 8 semanas, Juan volvió a regar un geranio. Marta no teje, pero organiza lanas por colores para su nieta. No es la vida de antes, es una vida nueva, con ritmos distintos pero genuinos. ¿Qué aprendieron? La medicación mal ajustada es un ladrón silencioso. La inactividad no es causa, sino consecuencia de un problema tratable. Los fracasos son información. Si no pueden caminar hoy, mañana intentan sentarse en el balcón. Ana grabó un audio clave. Papá, no necesito que seas el de antes. Basta con que estés aquí, paso a paso. A veces, el amor se traduce en paciencia con zapatos cómodos. Transición suave hacia el próximo capítulo sobre depresión enmascarada. Depresión disfrazada. Señales que no deben ignorarse. Imaginen a don Manuel, 76 años, sentado en su taller de carpintería. Sus herramientas, antes impecables, ahora tienen una capa de polvo. Su nieto Pablo entra con una tabla de madera. Abuelo, ¿me enseñas a tallar? Don Manuel mira sus manos con artritis y respira hondo. Otro día, hijo. Pero ese día nunca llega. La depresión en adultos mayores suele esconderse tras máscaras cotidianas. 1. Fatiga que no mejora con descanso. Dormir 10 horas y levantarse exhausto. 2. Pérdida de rituales. Dejar de afeitarse, omitir el café de las mañanas, abandonar hobbies de décadas. 3. Frase repetida. Estoy bien, o es la edad, cuando hay dolor emocional. 4. Irritabilidad inusual. Enojo por cambios mínimos. Ejemplo, mover un jarrón, que en realidad es frustración consigo mismo. El doctor Luis Rojas, geriatra del Hospital de Salamanca, explica: en mayores de 70, solo el 15% de las depresiones muestran llanto o tristeza explícita. El 85% se manifiesta como somatización, cefaleas, estreñimiento crónico, picores sin causa médica. Señales clave para familias: cambios en patrones de sueño, dormir de día y deambular de noche, desinterés por noticias familiares. Antes preguntaba por todos, ahora solo asiente. Negativa a salir sin motivo físico.
Rechazar paseos cortos que antes disfrutaba. ¿Qué hacer en 3 pasos? 1. Observar sin confrontar. En vez de «estás deprimido», decir «noto que duermes más, ¿te duele algo?». Hablar de síntomas físicos abre puertas a emociones. 2. Revisar medicamentos con lupa. Antihipertensivos, benzodiazepinas o incluso antiácidos pueden causar apatía. Pedir al médico una revisión geriátrica completa. Sangre, fármacos, dolor. 3. Reactivar memorias positivas. Si cocinaba, pedirle que enseñe una receta fácil. Si leía, regalar audiolibros en voz alta. La reconexión con su identidad pasa por acciones familiares. En el caso de Don Manuel, su hija notó que tras dejar la carpintería, empezó con dolores de espalda. El médico redujo su dosis de omeprazol, que le causaba deficiencia de magnesio, y le recetó terapia ocupacional breve. Lijar 10 minutos diarios con Pablo. No era el trabajo fino de antes, pero el olor a madera le devolvió un propósito mínimo. La psiquiatra Elena Gómez advierte: nunca subestimen el poder de la luz natural y la proteína. Anemia por falta de carne o déficit de vitamina D agravan síntomas depresivos. Solución práctica: desayunar junto a una ventana con sol. Añadir un huevo cocido o lentejas al almuerzo. Recuerden, la depresión disfrazada no se trata con grandes discursos, sino con atención a lo pequeño. Un té compartido aquí, un ajuste de medicación allá, una pregunta concreta en lugar de un anímate vacío. Mañana hablaremos de cómo los microcambios pueden reencender la chispa, incluso en los días más grises. El poder de los microcambios, semillas de motivación. Imaginen a Antonio, 79 años, sentado en su cama una mañana de abril. Hace un año, tras la muerte de su perro Toby, dejó de regar sus claveles. ¿Para qué? Total, se secarán igual, pensaba. Su hija Elena le trajo una pequeña suculenta en un vaso de yogur. Solo riégala 2 veces por semana, papá. Si vive, bien. Si no, no importa. Antonio aceptó por no discutir. Esa planta frágil fue su primer microcambio. 3 gotas de agua cada martes y viernes. Luego Elena le propuso: ¿sacamos la maceta al balcón los miércoles? 5 minutos de sol mientras comentaban el tiempo. Sin darse cuenta, Antonio empezó a notar otras macetas vacías. Quizás podríamos poner un geranio ahí, murmuró un día. Los microcambios son semillas de motivación con 3 reglas. 1. Minúsculos. Acciones que parecen insignificantes. Abrir una cortina, ordenar un cajón durante un anuncio de TV. 2. Vinculados a recuerdos positivos. Regar plantas si antes le gustaba la jardinería. Silbar una canción de su juventud, al lavarse las manos. 3. Sin presión de continuidad. Permitir saltar un día sin culpa. Un estudio de la Universidad de Valencia descubrió que realizar la misma microacción durante 21 días seguidos, aunque sea intercalando, aumenta un 68% la probabilidad de convertirla en hábito en adultos mayores. La clave: empezar con 1 minuto al día. ¿Cómo aplicarlo? Paso 1. Elegir una actividad que requiera menos esfuerzo que preparar un café. Ejemplos: colocar una foto distinta cada día en el mantel, caminar hasta la puerta de entrada y contar 3 cosas que se vean fuera. Paso 2. Vincularla a un momento cotidiano. Después de tomar las pastillas, miro por la ventana 30 segundos. Paso 3. Celebrar sin juicios. Decir en voz alta: hoy lo logré, o mañana intentaré otra vez. Antonio no recuperó su jardín, pero ahora tiene 2 macetas en el balcón. Los martes, cuando riega la suculenta, recuerda a Toby: era un buen perro. Esas memorias se han convertido en sus raíces contra el vacío. Para familias, no corregir. Si abuelo riega la planta con demasiada agua, mejor decir: gracias por cuidarla, que así se muere. Usar disparadores físicos. Dejar una regadera visible. Poner zapatillas junto a la cama. Documentar sin presión.
Un calendario donde marcan días de actividad con stickers simples. Una estrella, un corazón. La neuropsicóloga Clara Montes explica: cada microcambio activa el núcleo accumbens, zona cerebral de la recompensa. Con el tiempo, estos pequeños estímulos reconstruyen caminos neuronales dañados por la apatía. Antonio aún tiene días grises, pero ahora, cuando su hija le dice «vamos a mirar las nubes», sabe que no es un gran esfuerzo. Solo 2 minutos junto a alguien que entiende que la vida no siempre necesita grandes fuegos. A veces basta con cuidar una chispa. Sabe reconectar con la vida. Actividades que nutren el alma. Imaginen esta mañana. La abuela Rosa, de 80 años, mira las acuarelas de su nieta Sofía en silencio. ¿Me enseñas a dibujar un árbol, abuela?, pregunta la niña. Rosa, que antes pintaba paisajes, contesta: ya no sé. Sofía le pone un pincel en la mano. Empieza con un círculo verde, como cuando me enseñaste. La mano temblorosa de Rosa traza una línea, luego otra. No es un árbol, pero ambas ríen al ver la mancha con forma de nube. Reconectar con la vida no requiere grandes proyectos. Se trata de activar los sentidos y recuerdos que nos anclan al presente. La ciencia lo confirma. Actividades que involucran tacto, vista u oído estimulan la producción de dopamina, incluso en cerebros envejecidos. 3 tipos de actividades que nutren sin agotar. 1. Manos en acción. Amasar pan, aunque quede irregular. Ordenar botones por color en una caja. Regar plantas con una regadera pequeña. ¿Por qué funciona? El movimiento repetitivo calma la ansiedad y activa la memoria muscular. 2. Voces que vinculan. Escuchar canciones de su juventud mientras se dobla ropa. Grabar audios cortos para familiares. Hoy vi un pájaro azul en el balcón. Pedirle que enseñe una receta sencilla. Abuela, ¿cómo se cortan las cebollas sin llorar? Base científica. Un estudio de la Universidad de Granada muestra que la música familiar reduce el cortisol un 25% en mayores con apatía. 3. Rituales nuevos con objetos viejos. Usar un reloj de pulsera abandonado. Darle cuerda cada mañana aunque no funcione. Reorganizar fotos en un álbum sin orden cronológico. ¿Qué pasaba aquí, abuelo? Regalar semillas para plantar en macetas pequeñas. Girasoles enanos, albahaca. Para familias, no forzar, sino invitar. ¿Me ayudas a pelar estas papas? En vez de deberías moverte. Ajustar a sus límites. Si no puede estar de pie, actividades sentado. Clasificar legumbres, doblar servilletas. Un dibujo torcido, una planta que no florece. El valor está en el proceso. Don Carlos, de 83 años, pasó meses sin salir de casa. Su hija le pidió que cuidara su cactus cuando viajaba. Riégale una cucharada los jueves, le dijo. Ahora, cada jueves. Carlos envía una foto del cactus con un mensaje. Sigue vivo, yo también. La reconexión comienza cuando dejamos de esperar ganas de vivir y creamos momentos que las generen. No es magia, es biología, cariño y paciencia, gota a gota. Transición suave hacia el próximo capítulo sobre apoyo comunitario. El círculo de apoyo, familia, amigos y comunidad. Imaginen al abuelo Luis, de 84 años, sentado en el mismo banco de la plaza cada tarde. Su hija le compró un teléfono móvil, pero él solo mira las notificaciones sin contestar. Hasta que un día, su nieta Claudia dejó un mensaje de voz. Abuelo, hoy vi un nido en el árbol de tu plaza. ¿Mañana me acompañas a buscarlo? La pregunta no era sobre él, sino sobre algo que existía en su mundo. El círculo de apoyo no son grandes gestos, sino presencia que se adapta. Primero, la familia. Visitas breves, pero frecuentes. Mejor 10 minutos diarios que 2 horas semanales. Traer algo para hacer juntos. Pelar guisantes, doblar toallas. Preguntas concretas. En vez de ¿cómo estás?, decir ¿qué has comido hoy?
¿O te apetece que pongamos tu canción favorita? Incluirlos en rutinas simples, pedirles que enseñen a los nietos a atarse los zapatos o contar historias mientras se cocina. Los amigos y vecinos son clave. En un estudio del CSIC, adultos mayores con contacto semanal con vecinos mostraron un 30% menos riesgo de depresión. Ideas prácticas. Crear un grupo de compra. Un vecino joven pide su lista al hacer el mercado. Intercambiar plantas o esquejes, algo que necesite cuidado mutuo. La comunidad tiene recursos infrautilizados. 1. Talleres municipales adaptados. Cerámica sentado. Coros con sillas. 2. Voluntariado intergeneracional. Leer cuentos a niños en la biblioteca, aunque sea 15 minutos. 3. Grupos de paseo lento, organizados por centros de salud, con bastones y bancos frecuentes. Cuando Claudia llevó a Luis a buscar el nido, no lo encontraron. Pero él notó que el árbol tenía una corteza peculiar. Es un olmo, dijo. Al día siguiente, Claudia le pidió que le enseñara a identificarlo en un libro. Ahora cada jueves comparan árboles del barrio. El secreto no es animar, sino participar. Como dice el doctor Ignacio Martínez, la soledad se cura con pertenencia, no con discursos. Si su ser querido rechaza ayuda, usar terceros, un amigo suyo que invite a tomar café, actividades paralelas, sentarse a tejer cerca de ellos sin exigir conversación, reconocer pequeños síes, aceptar una galleta, mirar por la ventana juntos. La abuela Rosa, de 81 años, encontró su círculo en el taller de repostería del centro social. No va a hornear, sino a moler canela en un mortero con otras señoras. El sonido de la risa y las especias le recuerdan que aún es parte de algo. Transición suave hacia el próximo capítulo sobre pedir ayuda. Cuando pedir ayuda es un acto de valentía. Imaginen al abuelo Ernesto, 78 años, mirando fijamente el teléfono en su mesilla. Su hija le dejó escrito el número del psicólogo geriátrico. Es normal necesitar ayuda, le dijo. Pero sus dedos se niegan a marcar. Piensa, los hombres de antes no lloran ni piden auxilio. Al otro lado de la pared, su nieto adolescente llora tras una ruptura amorosa. Ernesto suspira. Él sí puede permitirse ser frágil. Pedir ayuda en la tercera edad es un acto de valentía doble. Primero, vencer el estigma de ser una carga. Segundo, admitir que el alma también se enferma, como las rodillas o el corazón. Pero hay una verdad que los años enseñan. La fortaleza no está en aguantar, sino en saber cuándo soltar. Pasos prácticos para dar el primer paso. 1. Elegir un aliado seguro. No siempre es un familiar. Puede ser el médico de cabecera, un vecino de confianza o un grupo de apoyo parroquial. La clave, alguien que escuche sin juzgar. 2. Usar palabras sencillas. Me cuesta levantarme, o ya nada me ilusiona, son frases válidas. No hace falta decir tengo depresión. 3. Aceptar ayuda gradual. Empezar con una consulta médica para revisar medicación, luego considerar terapia breve o talleres sociales. La experiencia del Dr. Héctor Montes, geriatra con 30 años de trayectoria, lo confirma. El 80% de mis pacientes mejoran tras el primer «podría ayudarme». No es magia, es quitar el peso de tener que enfrentarlo todo solo. Para familias, ofrecer opciones, no obligaciones. ¿Prefieres que vaya contigo al médico o te acompaño por videollamada? Normalizar el proceso. Contar abiertamente cuando uno mismo necesita ayuda. Ayer llamé a un fontanero porque el grifo me superaba. Agradecer su coraje. Gracias por confiar en mí tras una confesión difícil. Ernesto al fin marcó el número. No fue un discurso épico. Solo un, hola, soy Ernesto. Necesito aprender a vivir con esta pesadez. Ahora cada jueves, camina 20 minutos hasta el centro de salud. No son sesiones milagrosas, pero en el camino saluda al panadero, ve niños jugando, y recuerda que pedir apoyo no le quita dignidad, le devuelve la vida.